El poder de Dios nunca puede ser reprimido, una vez que el creyente renacido cree y actúa. Pablo entró a ver al papá de Publio. Pablo entonces oró por él, colocó sus manos sobre él. Pablo, esto es lo que hizo, colocó sus manos sobre él, y Pablo fue el que lo sanó. Pablo fue el que lo sanó. En cada caso Pablo fue el agente activo. Fue Pablo quien tomó la acción. El poder es de Dios, la acción corresponde a nosotros. Y en cuanto empezamos a actuar, justo ahí está el poder de Dios. No antes, no después, justo ahí, cuando estamos actuando nosotros. Sincroniza a Dios por nuestra creencia sus acciones, cuando nosotros le permitimos y empezamos a actuar. Me gustaría concluir con la siguiente escritura del apóstol Pedro, un veterano en el poder de Dios manifestado mediante dones de sanidades. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La multiforme gracia de Dios se refiere, entre otras cosas, a nuestra operación de las 9 manifestaciones, de allí lo de multiforme, del don de Espíritu Santo, según el don que ha recibido bajo la gracia de Dios. No existe una fórmula preestablecida mediante el uso de la cual podamos manifestar eficientemente dones de sanidades para nuestro beneficio y para el provecho de los otros. Es un andar y un actuar creyente, andar creyentemente y o por revelación en cada situación. Dios te va a revelar qué hacer solamente si tú comienzas a hacerlo. Es un andar sincronizado, lo hemos dicho muchas veces, simultáneamente. Ya tienes el don de Espíritu Santo, desarrolla ahora la creencia para su activo y su buen uso. Si no, muchas de las manifestaciones de ese don que ya tienes dentro tuyo nunca serán usadas, nunca serán estrenadas. Dios trabajará con cada creyente individualmente conforme a su creencia, necesidad y deseos de servir a Dios y a la gente de Dios. Tal vez al principio no haya revelación alguna y entonces de nuevo, mejor te enteras de la situación por medio de hacer preguntas a las personas involucradas que se encuentran en medio de una gran necesidad. Tal vez tú necesites saber todo lo que sea necesario, todos los detalles, como le sucedió al discípulo Ananías, como le sucedió a María, la madre de Jesús, cuando le preguntó, ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Cómo voy a quedar embarazada si no conozco varón? María tan joven y ya estaba instruida, entonces le preguntó los detalles al ángel. Tómate tu tiempo antes de decir o de manifestar dones de sanidades, o tal vez tú simplemente tengas que obedecer de inmediato, sin saber y sin tener todos los detalles. Como vemos, no hay ley para manifestar el poder de Dios. No podemos poner en una cajita y decir, esta es nuestra clase avanzada, esta es nuestra doctrina, nuestra marca registrada, como le sucedió a Felipe cuando instruyó al eunuco de Candace, Hechos 8, 26 al 40, cómo lo bautizó en agua y cómo inmediatamente después de que eso pasó, Dios transportó a Felipe de inmediato de un lugar a otro distante, que es Azoto. Conforme actúes, Dios te irá revelando paso a paso. Y si hay algún pequeño error, como el de Felipe zambulléndolo en el agua, no te condenes. Dios trabaja contigo conforme a lo que tú sabes o conoces. Si un solo versículo sabes, ese aplica, por favor. Dios te irá revelando paso a paso y de manera progresiva todo aquello que debas de saber y de hacer. Muchas de estas cosas mencionadas dependen de ti y cómo es que tú te sientes mejor. Dios respeta tu libre albedrío, como lo que es más confortable de acuerdo a tu personalidad. Dios trabajará contigo, también de acuerdo a tu experiencia personal. Es un negocio entre tú y tu socio colaborador, tu Padre Celestial Dios. Es una relación y una comunicación íntima y personal entre Dios y tú. Dios llevará a cabo su trabajo. Dios siempre te dará la revelación. Esa es su parte. El poder necesario para milagros y sanidades ya te lo ha dado Dios. Esa fue la parte que llevó a cabo en el día de Pentecostés. El cómo depende de Dios. Pero el hecho de que creamos que Dios lo hará y entonces comencemos a actuar conforme a ello depende totalmente de nosotros. Si no nos viene revelación alguna al principio, una vez que hemos comenzado a actuar, ¿por qué no orar entonces? Hemos de hacer cualquier cosa que sea necesaria en orden de conservar nuestra paz interior al punto de recibir las respuestas de Dios. Muchas veces cuando comienzas a orar, ya sea en lenguas o con tu entendimiento,
Alcanzas un estado de paz y de tranquilidad interior. Igualmente, cuando oras en voz alta con tu entendimiento, la persona que va a recibir sanidad en ciertas situaciones se tranquiliza hasta el punto de que ella también se encuentra en paz, no agitada o llena de temores o incredulidad. Entonces, conforme actúas en tu segundo intento, la revelación de Dios se te presenta. ¿Recuerdas cuando Jesús tuvo que poner sus manos sobre los ojos de un ciego por segunda vez? Una vez que la revelación de Dios ha llegado hasta ti, es tiempo de dejar de orar y entonces sí, decir y hacer aquello que Dios te ha dicho que digas y que hagas, para que entonces puedas sanar a la persona, ya sea que uses o sin usar verbalmente el nombre de Jesucristo. Dios te dirá también eso. El poder es de Dios en Cristo y Cristo en ti. Tú ya tienes la autoridad. No necesitas ser o volverte religioso para manifestar el poder de Dios. No necesitas tomar clases avanzadas para manifestar el poder de Dios. Tú ya tienes el Espíritu aquí y ahora. Lo que necesitas es desarrollar confianza, que nadie te ate las alas, que nadie te limite. Si es que ya has renacido del Espíritu de Dios, tampoco necesitas usar fórmula alguna o metodologías específicas, ya que cada caso es diferente. Si no te viene revelación alguna por parte de Dios para sanar a alguien, entonces simplemente ora y proclama poderosamente la palabra de Dios. Eso te dará la confianza y el denuedo necesario para comenzar a actuar con la mira de ejercer tu poder, de manifestar dones de sanidades. La palabra de Dios por sí misma tiene un poder sanador. Como dice en aquel salmo, Dios envió su palabra y lo sanó a todos. En otro salmo dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y sanidad para nuestros huesos. Salmo 107:20. Él envió su palabra y los sanó, y los libró de la muerte. Si estás actuando con el corazón de sanar a alguien que sabes que va a creer, y si entonces al momento en el que tú actúas recibes la revelación de sanarle, entonces deja de orar o de leer la Biblia en ese momento, deja de pedirle a Dios que haga algo, ya que Él ya te ha dicho lo que debes de hacer, por su palabra escrita, por ejemplo, y continúa actuando creyentemente. Es a ti a quien le toca hacer algo. Dios ya ha cumplido al darte el poder de representar a Jesucristo sobre la tierra, mediante el don de Espíritu Santo y sus 9 manifestaciones. Hemos de creer que el poder de sanar ya ha sido dado por Dios a nosotros, y cuando actuamos creyentemente, recibimos la revelación de Dios y entonces sanamos a los enfermos, dándole la gloria a Dios quien nos ha dado dicho poder, gracias a la obra completada por Jesucristo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y mientras Cristo regresa, permaneced conectados a la palabra de Dios. Leed constantemente la Biblia para edificar vuestro entendimiento, para que vuestra creencia natural se fortalezca, para que comprueben si es que estas cosas son así, para que comiencen a andar con el poder espiritual, para que sanen a los enfermos, para que echen fuera demonios, para que hagan milagros, y para que sigan hablando en lenguas. Sí, hablen mucho en lenguas, para que puedan edificar al Cristo en vosotros, al hombre interior incondicional dado por la gracia de Dios, a todos los creyentes renacidos que ya han creído. Estad atentos a las enseñanzas de Dios, no en las de los hombres, alineando y refinando nuestro entendimiento a la voluntad de Dios, cual plata 7 veces refinada al fuego.